¿Ha escuchado usted hablar de la diabesidad? Pues te platico. La diabesidad es un término utilizado para llamar la atención a la estrecha relación que existe entre el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Este término fue acuñado por primera vez en 2001 y es que la obesidad es uno de los factores principales para padecer diabetes. La combinación de estas enfermedades pone en grave riesgo nuestra salud cardiovascular. El exceso de glucosa y de colesterol pues también daña progresivamente los vasos sanguíneos y acelera el proceso de arterioesclerosis, aumentando el riesgo de padecer pues esta enfermedad que es diabetes, angina, infarto agudo. Todo esto le vamos a platicar aquí en Punto y Coma. Término utilizado para llamar la atención a la estrecha relación que existe entre el sobrepeso, obesidad y la diabetes, término que fue acuñado por primera vez en 2001. Y es que la obesidad es uno de los factores principales de padecer diabetes. La combinación de estas enfermedades pone en grave riesgo nuestra salud cardiovascular. El exceso de glucosa y de colesterol daña progresivamente los vasos sanguíneos y acelera el proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo de padecer angina, infarto agudo de miocardio y la muerte cardíaca súbita. El problema no solo está en cada una de las personas, ya que hasta el momento las autoridades no han hecho nada para detener los poderosos agentes económicos que manejan las industrias de los alimentos y los refrescos. Las principales causas de la obesidad y el sobrepeso entre la población, principalmente a los más pobres, en México, el IMSS reporta que 4.2 millones de mexicanos padecen diabetes y que el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Todos los jueves compartiendo la mesa con mi querida Wendy Roa. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, Pati, muy buenos días al auditorio. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. No todos, insisto mucho, aquí hablamos de temas interesantes en Punto y Coma a lo largo de la semana, por supuesto. Pero esto de el nombre compuesto, ¿no? Porque es un nombre finalmente compuesto. ¿Tú no habías escuchado antes diabesidad? No, o sea, como Yo diabetes tampoco. y obesidad, sí. Pero el hecho de conjuntarlo, yo creo que te da un panorama más amplio de la situación que se está viviendo en materia de obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas que generan el hecho de pues estar pasado de peso, ¿no? Así es, yo te soy franca, tampoco había escuchado el término de diabesidad, por eso el tema pues nos llamó la atención. Y bueno, es la suma, es un término que finalmente sí es aterrador porque suma un problema de sobrepeso que luego se convierte en obesidad y luego se puede transformar en diabetes o viceversa. Eso lo vamos a ver, por supuesto, con el especialista para ver si usted se marca en estos síntomas de la diabesidad. Gracias, Marcos Masri-Sherem. Tú eres coach de salud y te enfocas precisamente al bienestar, a la nutrición y a enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo estás, Marcos? Hola. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer Gracias, Marcos. poder platicar con ustedes de este tema, de esta palabra que, como bien has dicho, es mi tema específico. Yo principalmente me enfoco en ayudar a mamás que tienen prediabetes. Ajá. Y las ayudo a combatir la diabesidad. O sea, cuando dices de mamás, es que están embarazadas y pueden ya heredar la diabetes a los bebés, o que ya son personas adultas y tienen que formar hijos. Normalmente me enfoco en personas adultas que tienen que formar hijos. Y eso es porque mi intención es que sean un modelo para sus hijos. Ah, muy bien. Porque al enfocarme en las mamás es la manera en la que, de manera personal, creo que es la mejor manera que puedo aportar una semilla en este mundo y hacer un cambio y frenar esa epidemia de diabetes con los niños, a través de las mamás, a través de Del las ejemplo, mamás, del ¿no? ejemplo, de siendo un modelo para sus hijos, las mamás. Oye, pero como es un tema muy interesante, yo soy mamá, lo Sí, ya repito te aquí siempre y de apuntaste. 3 además. Lo que pasa es que muchas veces como mamás
primero ya tienes una vida hecha, ¿no? En primera instancia. Y segunda, tienes tantas cosas que hacer, trabajos, y bla, 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 que bueno, es complicadísimo ponerte en orden y a partir de ahí, bueno, pues darles un ejemplo en cuestión de alimentación, ¿no? Estoy hablando a los niños. ¿Cómo hacerlo? Te creemos, Sí, ¿cómo Wendy. arrancar? No, bueno, otras cosas. Pero ¿cómo hacerlo? O ¿cómo le harías conmigo, vaya, para decirte, ¿sabes qué? Tienes que comer así, hacerlo así, así, asado, para yo poderles transmitir a mis hijos esta enseñanza. Y no solo eso, Wendy, prepararlo, hacerlo, que eso te implica bastante tiempo en casa. Sí, caray. Así es, pues lo que hago yo, o lo que haría en tu caso, por ejemplo, trabajando contigo de la mano, es ir trabajando diferentes áreas de la vida. Estamos hablando de la alimentación, es muy importante, pero no lo es todo. Hay otras partes que también son muy importantes, desde el estrés, el sueño, el trabajo, la carrera, las relaciones. No, pues ya no fui buena clienta. Y todo esto son pasitos, son diferentes hábitos Ya. que tenemos y a veces no hemos adquirido los mejores hábitos simplemente porque nadie nos dio un instructivo de cómo Eso. tener esos mejores hábitos. Nos va llevando la vida, los vamos adquiriendo, nos vamos enganchando y después no sabemos ni para dónde hacernos. En el momento en el que trabajo contigo de la mano durante un cierto periodo de tiempo y tú vas empezando a hacer esos cambios y tú vas empezando con pequeños cambios, con estrategias, vas creando hábitos, poco a poco vas pudiendo tú empezar a traspasárselo a tus hijos y a que ellos también vean ese cambio. Porque es muy fácil decir que cambien ellos y yo sigo igual. O voy a empezar por ellos. Si estamos hablando de la alimentación, por ejemplo, que ellos ya no tomen refresco, pero yo sí lo tomo. Claro. Eso no va a ser congruente Incongruente, y va a claro. crear un conflicto y una como rebeldía, en ese caso con los hijos. Porque tú sí, yo no. Claro, exactamente. Pero a ver, Marco, aquí en esta mesa hemos así, y dale, que hay que tener buenos hábitos. Y la gente dice, bueno, ya, chole con eso, pero no nos dicen cómo hacerle. Sí. O sea, cómo hacerle, o sea, sí hay que tener buenos hábitos, sí hay que comer bien, sí hay que hacer ejercicio, hay que no estar estresados, pero vivimos, como decía Wendy, trabajamos mucho tiempo, estamos poco tiempo en casa. En el caso de cuando hay hijos, pues hay muchas responsabilidades. Entonces, sí se necesitaría para enfrentar este problema de diabesidad que incluye el sobrepeso, que son unos kilitos de más, luego ya la obesidad y la diabetes, sí un instructivo, así casi pegado en el refrigerador para saber qué pasos ir dando. De verdad, tú eres coach y yo entiendo que nos tendrías que entrenar, ¿no? Claro. Porque ese es el Claro. sentido del término, ¿no? Mira, lo que yo hago es que exactamente voy guiando y llevando de la mano, en este caso a las personas, para que tengan un estilo de vida saludable a través de ir creando diferentes estrategias, diferentes pasitos. Porque otra cosa que sucede es que cuando ya estamos con un conflicto encima tan grande, queremos resolver todo de un día para otro. Queremos hacer tantos cambios de un día para otro que no podemos hacer ni uno de ellos. Y es cierto lo que dices que hay una recomendación de perder peso, de hacer ejercicio, de tener mejores hábitos. Eso todos lo sabemos. Sí. Todos sabemos que tenemos que hacer eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y tampoco existe un solo instructivo para decirle a todo el mundo, pues mira, aquí está el instructivo que tienes que hacer, todo el mundo tiene que hacer seguir esto al pie de la letra y ya. Porque no aplica para todos. No aplica igual. para todos, porque hay algo que se llama individualidad y cada quien es completamente diferente y se encuentra en una situación diferente y tiene una posibilidad diferente, a veces de tiempo, de economía, de accesibilidad. Son muchas situaciones las que hacen que una persona, desde en qué momento de nuestra vida estamos, en qué momento estamos parados, si tenemos hijos o no, si tenemos un trabajo o no, si tenemos que preparar para la familia los alimentos o nada más para nosotros mismos. Tú hablaste algo de muy importante, economía, ¿no? Está en los famosos memes, ¿no? ¿Cómo quieres que me ponga yo a dieta si me sale más barata una hamburguesa que una ensalada, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo realmente poder optimizar y hacerlo de buen término, ¿no? Cuando pues las cosas sanas pues, son caras, ¿no? O por lo menos así es que lo vemos. No necesariamente, así es como está también plasmado y no necesariamente tiene que ser así. Tampoco
tampoco tenemos que brincar de no comer nada saludable a comer orgánico, que todavía es aún más caro. Sí, ahí sí. Y que no necesariamente sería la dieta que necesitaríamos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y yo te puedo decir que muchas veces lo que he encontrado en mi experiencia con mis clientas y también tengo clientes es que es un tema de prioridades. Porque vemos que está mucho más caro lo que vamos a consumir hoy, pero si realmente vemos que nos estamos ahorrando mucho en lo que podríamos llegar a gastar Por salud. por salud, de entrada, y cuando llega a pasar eso, no sé de dónde, pero sale el dinero. Eso es cierto, porque ahí hacemos un mayor esfuerzo, porque entonces ya estamos aterrados, porque entonces ya nos pasó, no tuvimos cultura preventiva y ahora necesitamos invertir en una cultura curativa. ¿Qué Así les es. parece, Wendy y Marcos? Si hacemos una pausa y regresamos para abordar este tema de diabesidad. ¿Cómo puede llegar una persona a tener diabesidad? Claro que sí. Vamos a una pausa, esto es Punto y Coma, regresamos. Bueno, pues continuamos aquí en Punto y Coma y estamos hablando de la diabesidad. Y Marcos, quien es experto en este tema, bueno, pues nos estaba platicando acerca de cómo iniciar, ¿no? Dar pasitos, ¿no? Poco a poquito. Porque, bueno, uno cuando dice, ya, hoy sí, me voy a poner a dieta, ¿no? Y mañana me quité todo lo que comía normalmente. Pues mi cuerpo lo resiente. Y vas a andar arañando las paredes. No, y al tercer día, pues, ¿sabes qué digo? ¿Sabes qué? No, ya no puedo. Sigo en la misma, ¿no? Pero dices que es poco a poquito. ¿Cómo empezar entonces? Así es. La parte más importante es el acompañamiento. Y ahí es cuando empezamos poco a poquito, haciendo cambios esos cambios son pequeños, pero dan grandes pasos con cambios muy pequeñitos que son sostenibles en el acompañamiento. A la mayoría nos pasa eso, a todos nos pasa eso, que queremos hacer algo, cuando hablamos, por ejemplo, hasta de una dieta, cuando nos reprimimos y empezamos a pasar hambre y tenemos ansiedad, y eso no es sostenible. Y por eso es que 1, 2 días, 3 días, como decías, y Se acabó. no lo puedo seguir. Y entonces me espero hasta que vuelva otra vez esa motivación por alguna circunstancia de la vida, que me vuelva a llegar esa motivación. La boda de mi prima, ¿no? y te pones a Y a dieta. ver, otra vez volver a empezar. Eso no crea un estilo de vida. Eso no es saludable y no es sostenible tampoco. ¿Pero de qué se trata? ¿De quitarnos todos los alimentos que no nos generan algo productivo, que no nos nutren? Que no nos O nutren. igual lo podemos comer, pero en pequeñas cantidades. Yo he escuchado muchas muchachas jóvenes que siguen dietas quizá muy rigurosas y ya sabes, ¿no? Las top model. Pero dicen que de repente, de vez en cuando, ¿no? Se comen su pastelito de chocolate, ¿no? De repente se dan estos lujitos. Entonces, no se trata de quitarse todo, sino comerlo con moderación, o sí hay cosas que debemos de quitar de nuestra dieta. Depende el nivel y la condición de la persona. Si es una persona que está saludable y solamente quiere tener un mejor salud en el futuro y tener mejores hábitos, puede empezar haciendo eso. Si es una persona que ya tiene prediabetes o que ya tiene diabetes, estamos hablando a veces hasta de resistencia a la insulina, que la mayoría de las veces no es diagnosticada a tiempo, tiene hipoglucemias, tiene hipotiroidismo, ya tiene que tener otra condición. Ya no puede de vez en cuando. Porque además ese de vez en cuando, ese lujito de vez en cuando, es muy subjetivo. ¿Cuándo es de vez en cuando? Ayer y el miércoles y nada más el fin de semana, ¿no? Entonces ya fueron 4 días. En un caso puede ser así. Ajá. Y en otro caso puede ser nada más 3 veces al día. Sas. Y lo importante es ver cada quien en dónde está en este momento. Y lo que avances, si una persona que, vamos a hablar, que consume refresco todos los días en cada comida, con que una comida empieza a dejar de tomar refresco, ya avanzó, ya está en el camino adecuado. El chiste de esto es ponerte en la dirección, en el carril adecuado, en la dirección adecuada, para que llegues con el tiempo a tener un estilo de vida saludable. Ahora, cuando hablamos de diabesidad, estamos los 3 factores: sobrepeso, obesidad y diabetes. ¿Esto viene siempre junto? ¿Por eso se acuñó ese término o no necesariamente? Porque muchas veces las personas que padecen diabetes pierden peso, pero no necesariamente tampoco están sanas. Entonces, ¿cómo abordas tú este término con tus pacientes?
Ok, tu pregunta es buenísima. El término de diabesidad es la unión de diabetes con obesidad. Nada Tal cual. más. Y eso es porque Ok. son dos epidemias. Hoy en día ya es una pandemia, Sí. le llaman una pandemia. Son dos epidemias de salud que nunca en la vida, en la historia humana anterior, estábamos enfrentando esa epidemia. Con esas estadísticas de en 20, en 30 años, lo que hemos transformado y hacia dónde vamos. No necesariamente una persona que tiene sobrepeso, que es el primer paso antes de la obesidad, va a tener diabetes. Sin Hacemos embargo, un paréntesis, ¿qué sería sobrepeso, no? O sea, como ¿cuántos kilitos tendría que estar, o kilotes pasada yo para ya estar en sobrepeso? mira, hay diferentes términos. Uno de ellos es el índice de masa corporal, donde mide la relación del peso con la estatura. Ok. Y en base a ese índice, si estamos hablando de un índice de 25%, ya es, Sobrepeso, ya es sobrepeso. Y a partir de 30 ya es obesidad, y Ok. hay obesidad 1, 2 y 3. Sin embargo, desde mi punto de vista, porque la báscula no lo es todo. Ok. Y no todo, al final, es el peso como tal. De hecho, en el peso así solito, no nos dice muchas veces, bueno, para empezar no nos dice realmente de manera integral ni siquiera cómo nos sentimos. Lo más importante es cómo nos sentimos. Yo te diría que sobrepeso es cuando empieza a apretar el pantalón. Ok. ¿Qué fue? Desde ahí ya es sobrepeso. Sí. Pues sí. Y es ahí donde se prende un foco. Se prende un foco porque el riesgo de tener diabetes aumenta en un 200%. Aunque sea sobrepeso y no necesariamente Exactamente, obesidad. Exactamente. Aumenta en un 37% el riesgo de prediabetes, Ajá. 67% el riesgo de diabetes y en 200% el riesgo de obesidad. A ver, y en este término, una persona obesa necesariamente va a ser una persona diabética. O sea, ¿hay manera de revertir esta situación? O ya una persona que está en la obesidad y que es lo que tú atiendes, es porque ya es una persona diabética y le tienes que cambiar ya todos los hábitos alimenticios. Mira, no necesariamente en el momento, puede ser que sea obesa y no en ese momento no tiene diabetes, pero el riesgo de que tenga diabetes es altísimo. Si desde el sobrepeso ya es en 37% De riesgo. de riesgo, estamos hablando de que se aumenta muchísimo más cuando ya tiene obesidad. Pero ¿qué pasa con las personas delgadas que también dice Paqui? Pues hay personas delgadas que también son diabéticas. Diabéticas, así es, porque la diabetes con el sobrepeso y la obesidad Ajá. se incrementa el Ok, riesgo, pero también hay gente que está en su peso o hasta más abajo de su peso y también puede ser diabética. Ahí también tienes tú una línea de enseñarles a comer mejor. Claro. Esa persona que tiende a ser diabética o que va a ser diabética es porque sus hábitos alimenticios, de entrada, los alimenticios no son los correctos. Entonces, cuando llega los pacientes y vas a determinar que tienen o padecen diabesidad, es solo por estos dos factores, ya la obesidad y la diabetes. Exactamente. Pero entonces ahí se tendría que abordar o sea, con dos enfoques distintos, o es un enfoque integral. Es un enfoque integral, aunque si la persona no... Mira, mi enfoque y mis recomendaciones, primero es dejar de consumir, ir disminuyendo el consumo de azúcar. Y cuando estoy hablando del consumo de azúcar, hay azúcar que consumimos que ni siquiera sabemos que la estamos consumiendo. No, un caso es cuando nos servimos un café y Ajá. nosotros le ponemos la cucharada de azúcar. Ajá. Y otro caso es cuando preparamos una salsa, una pasta con salsa de tomate, Ajá. de esa salsa que compramos, que contiene azúcar. Y muchos o todos los alimentos procesados contienen azúcar. Y la mayoría de las veces está oculta en los alimentos, ni siquiera lo sabemos. Estás sobrellenándote Sí, de dulce, de dulce. para no decir... Te puedo decir que hoy en día un niño que tiene 7 años de vida ha consumido más azúcar que una persona que tiene 70 años de vida al día de hoy. ¿Por los alimentos procesados?
lo que Por actualmente se está manejando en la industria. Vamos a hacer una pausa, Pati. Marcos, vamos a hacer una pausa y seguimos Claro que hablando sí. con este Regresa. tema. No se vaya. Híjole, es que la gran pregunta aquí en Punto y Coma y que la poníamos sobre la mesa Wendy y Marcos, que es coach de salud, es cómo cambiarnos el chip para que entonces sí entremos a hábitos, no solo alimenticios, sino un estilo de vida saludable y no lo tomemos como una carga, no decir, china, ahora tengo que comer verduras, ahora ya no puedo consumir ciertos alimentos, pero lo cierto es que sí tenemos que tener un estilo de vida que si bien no nos tenga dieta siempre, sí tengamos, digamos, la información de qué saber comer para no llegar a esto de diabesidad. Y si estamos, se los compartí a quienes tenemos genes así por todos lados de nuestros ancestros o así, diabéticos, y ahora todavía no tenemos esa diabetes, tenemos que cuidarnos. O sea, para lo que tú decías, no disparar ese gen diabético o no disparar esa predisposición. Exactamente, exactamente. La diabetes no es como tal una enfermedad genética, eso es un mito. Sí, como te comentaba ahorita fuera del corte, sí hay una parte que se pasa el gen, se va pasando de generación en generación y ahí está. Y ahí está desde que nacemos. Y nosotros tenemos la capacidad de activar o desactivar ese gen cada minuto de nuestra vida, con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida. Y por eso es que cada vez esa enfermedad se da a veces ya a más tempranas edades. Sí. Anteriormente solo se daba en personas, en adultos mayores, y ahora lo vemos en personas de 40 años, en personas de 20 años, sí, en niños, hasta en bebés. Y cuando hablamos de un niño, dicen, ay, pobrecito de ese niño, ese se tiene que cuidar y no comer dulces. No, pero a mí me impresionó, no sé a ti, Lo que Wendy, lo que dijiste del dijiste. niño, O sea, que un niño de 7 años, hoy por hoy, ha consumido más azúcar que un hombre de 70 años. ¿Por qué? Por los productos procesados. ¿Qué vamos a hacer Exactamente. entonces ahí en ese caso? Existen hoy en día formas en las que nos brindan el azúcar que no existían antes. Y una de ellas, la más dañina, es el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Ese de dónde viene? Sí. Resulta que jugos. hace 20 o 30 años Ajá. dan un subsidio a la agricultura Ajá. para producir más maíz. Cambian la manera en cómo dan el subsidio. Ok. Y entre más produzcan, más subsidio le dan. Ok. Ujú. Después de que producen y hay una gran pirámide de maíz que ya no saben qué hacerle, Ujú. es cuando viene el invento del hombre y de ahí sacan el jarabe de maíz de alta fructosa. Resulta que es una manera de endulzar que es de entradas mucho más barata o prácticamente te podría decir que es regalada porque es subsidiada. Y en todas las bebidas azucaradas, refrescos, contienen jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Por qué? Porque es mucho más barato ponerle ese tipo de azúcar que el tipo de azúcar que utilizaban antes. Que era azúcar de caña. Exactamente. Los famosos jugos, ¿no? Que le das a los niños, como tú bien dices, de repente te vas, ¿no?, a la comida rápida, ya sabes, el refresco, ¿no?, que te regalan y rellénate el vaso 20 veces. O sea, ahí también es una cantidad de azúcar Exactamente. impresionante, ¿no? Exactamente. Pero a ver, ¿cómo hacerle entonces? O sea, yo regreso a lo mismo, ¿no? O sea, ok, sí, el niño tiene ya tanto por lo que come, por los alimentos procesados, pero actualmente pues no nos da tiempo a veces, ¿no? El de poder hacer a lo mejor una sopita de verdura, o sea, nada. Y lo más rápido, pues a lo mejor la comida rápida, ¿no? Pero que no se quede sin comer el niño. ¿Cómo hacerle entonces? Para A que ver, sea rápido, sencillo y Fíjate, efectivo. quiero repetir algo que dijiste, que no se quede sin comer. ¿Por qué no pensarías que no se quede sin nutrirse? Porque una cosa es comer, Y otra cosa alimentarse, es y nutrirse. otra cosa es nutrirse. Ajá. Comer, lo único que está haciendo es le está tapando el hambre, pero no lo está nutriendo. Y eso puede ser como con tal. cualquier cosa. Claro, eso puede ser, exactamente. Si nuestro enfoque, nuestra preocupación fuera que no se quede sin nutrirse, no me permitiría darle una comida procesada o cualquier cosa para salir del apuro. Cada vez preparamos menos alimentos, es una realidad,
y los alimentos que nos preparan, la gente que los prepara, vamos a hablar de la industria, no está preocupada por nuestra salud. No está preocupada porque nosotros tengamos una vida larga y saludable. Está preocupada por vender más y más y más a un costo menor para que tengan mayores utilidades. Sí. ¿Está clara esa parte? Sí. Si vemos eso y lo conocemos, no podemos permitir que nos deje llevar esa misma ola y esa corriente donde nos enseñan y nos van llevando de la mano a cómo utilizar sus productos. Pero a ver, por ejemplo, retomando esto, ¿cómo le hacemos en el día a día? ¿Cómo le Ok. hacemos en el día a día? Porque eso es, tú vas al supermercado, Sí. ya poca gente va al mercado o a los tianguis, que eso es, digo, y no es porque no quieran, ¿no? Sino porque eso se los demanda su vida. Bueno, ¿cómo vas a elegir los productos para darle una alimentación saludable a los niños y por ende a toda la familia? Claro. Y más cuando, en el caso a lo mejor de la carne, ¿no? El pollo y todo eso, que ya también desde la granja los vienen Claro. inyectando y un montón de cosas que tienen. O sea, ya tan sanos no son, ¿no? Así es. Y por eso es que es bien importante ver de manera individual a cada persona, porque no hay una sola dieta que funcione. Cuando hablas con el tema de la carne, no hay hay para gente que es saludable, hay para gente que no es saludable, que debe de disminuir el consumo, que debe de consumir más proteínas más magras, menos grasas, dependiendo la situación. No te quiero decir que la dieta vegana y todo el mundo debe ser vegano porque ni siquiera es sostenible para el planeta. Lo que sí te puedo decir es que cada vez consumimos menos verduras y menos frutas y menos agua. Entonces, si tú me dices, ¿cómo le puedo hacer? Estás en el súper y puedes comprar, hay una parte del súper, normalmente está a la izquierda, donde encuentras frutas y verduras. Sí. Y después están todos los pasillos donde encuentras todo lo que está empaquetado. Ajá. Y nos vamos por comprar lo que está empaquetado. Sí, eso es porque cierto. lo que está del otro... Yo no voy a gastar en fruta, está carísima. Sí. Se va a echar a perder. Porque nadie se la come. Y eso, tampoco en una sola ida al súper puedes comprar lo de 1 o 2 o 3 semanas. A lo mejor necesitas ir 2 veces al súper a comprar fruta, poquita fruta, en lugar de comprar mucha para que no se eche a perder. Son hábitos otra vez. Y en el momento en el que necesita el cuerpo del azúcar y le das una fruta, hay diferentes frutas con diferente nivel de azúcar. Cuando le das una fruta, en lugar de darle un alimento procesado, estás contribuyendo. Ya sea que le pongas su lunch a tu hijo, ya estás contribuyendo. De igual manera, en lugar del juguito le pones agua. Ya no digo el refresco, el juguito, pero el juguito hace el mismo daño que el refresco. Si estás creyendo que el juguito es más saludable, porque es fruta, que no es natural, que además no es fruta natural. Si vieras la cantidad de azúcar... Todo eso es que jarabe tiene de ese maíz, juguito. todo eso es el que lleva jarabe de maíz. Claro, además de la fructosa, que es el azúcar de la fruta, como tal, tienen otro tipo de azúcares añadidos. Y a veces nos engañan en la etiqueta, simplemente dice sin azúcar. Sí, por los O dice, conservadores, ¿no? claro. También, porque pues imagínate un jugo que te dura 30 días, haz un agua de fruta y 30 días no, No, más pues da. no, Los te 2 dura días así ya, es. ya tronó. Sí implica poner, esfuerzo, como que trabajo, y hacer esos cambios no es lo más cómodo y lo más barato, es a donde nos va llevando. A donde nos va llevando la ola, eso es lo más cómodo y lo más barato. Y es lo más, No sé si lo perjudicial. más barato, pero sí lo más cómodo, porque a veces ya tampoco resulta tan barato. En el largo plazo. Ajá, consumir en el momento alimentos procesados y en el largo plazo jamás, porque entonces estás causando un daño a tu salud, a la de tu familia, a la de tus hijos, tus seres queridos, y finalmente eso va a tener un costo a la productividad tuya, del país y a Por tu supuesto, bolsillo. por ¿no? supuesto. Marcos, Wendy, hacemos una pausa y Seguimos. regresamos con más. Continuamos hablando de la diabesidad. Me gustó el término, o sea, se oye bonito. Se oye bonito, pero es aterrador, ¿estás de acuerdo? Exactamente, los problemas. ¿Qué tienes?
Ay, diabesidad, qué barbaridad. ¿Y eso? O si eso que es obesa y diabética. Y fregada, ¿no? Porque pues, sí. Además de todo. Y platicábamos con Marcos, quien nos viene pues a dar una explicación acerca de cómo cambiar los hábitos. El hecho, ¿no? De lo comentábamos, ¿no? De repente, mis hijos, ¿no? Que hoy comen papitas, hoy comen refresco, bueno, pues están creciendo, hacen ejercicio. Pues No tampoco va a pasar nada. sí, ni se los limito a lo mejor una vez a la semana, ¿no? Porque también no me gusta que diario lo hagan, pero pues tampoco los quiero restringir en ese sentido. Y he hablado mucho con ellos y se los he dicho, ¿no? A ver, ahorita no pasa nada, al rato vas a ver que te va a costar trabajo. Y sí, tú me lo reafirmabas, ¿no? Llega un momento en donde el metabolismo de la persona ya no es la misma. No es lo mismo bajar de peso cuando tienes 20, 25 años, a esta edad, ¿no? A esta edad. Dígame. A esta edad. No, entonces cuesta ya mucho más trabajo. Pero todo forma parte de lo que vas almacenando, no sé, tú dímelo, o esta, ¿cómo podríamos decir? Como si fuera una captura de datos de tu mismo cuerpo, que a la larga, pues lo que comiste de pequeño, pues finalmente se va a reflejar, ¿no? No es porque como de pequeño comiste papas y ya de adulto eres una persona completamente sana. No, siempre vas a traer la colita, ¿no? Que te va a estar fastidiando. Así Eso de es, que así eres lo que comes, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y por supuesto que nosotros tenemos esa capacidad de ir, la comida es información que le vamos dando a nuestros genes. Eso. Y vamos, O sea, ya llevo yo Es papas eso. en mi genética. y así es como vas guiando a tu cuerpo y dándole las herramientas para que tu sistema inmunológico sea fuerte o sea débil, y por eso es que hoy en día hay una cantidad de enfermedades autoinmunes también. Sí, qué fuerte. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar eso. Tenemos nosotros el control de nuestro cuerpo. Si Independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Entonces los culpables de que coman lo que comen son mis hijos, ¿no? No yo. No, sí, es que como bien dice Pati, ¿no? O sea, el hecho de ser pequeñitos, a veces, bueno, si uno como padre quiere asumir la responsabilidad sobre ellos, bueno, no Sí, asume. pero apapachas. Tiene que. Pero apapachas realmente, pero no sabes realmente cómo hacerlo. ¿Cómo es un buen apapacho? Así es. Entonces ahí yo le preguntaba con Wendy, por ejemplo, ella llega contigo, tú tienes 3 pequeños que con diferentes características, con diferentes gustos, aparte es una mamá trabajadora, con un esposo que trabaja. Entonces, ahí, ¿cómo los irías guiando, Marcos, para hacer un proceso, digamos, de hábitos saludables en todos los aspectos? Y que no todos comen lo mismo. ¿no? Eso, O a lo supuesto. mejor A come lo que no ve y B lo que no sé. Entonces no puede Exactamente. ser una comida especial para todos, ¿no? Empezaría primero por tu alimentación, ¿La de Wendy? la tuya. Sas. Porque para que tú puedas impactar en los demás, tú tienes que cambiar. Entonces, en el momento en el que yo te empiezo a enseñar qué debes de consumir, cómo debes de preparar, qué alimentos sí incluir, qué alimentos no incluir. Y por ejemplo, si vas a consumir arroz integral, te va a hacer la diferencia. Oye, pero a ver, ahorita que Completa. dices, ¿eso de los integrales sí funciona? ¿O la verdad también es otro mito como el azúcar, los refrescos Mira, sin azúcar, te voy a ¿no? explicar. El grano es el mismo. De hecho, el original es el integral. Ah, ya. Y tiene la fibra, el salvado y el endospermo. Ajá. De ahí, cuando lo refinan, le quitan la fibra y el salvado, se queda una parte nada más del endospermo. Ajá. Y eso hace que, para empezar, no se eche a perder. Que tenga vida de anaquel. Es mucho más económico también. Sí. Y lo pueden hacer así industrializado, a gran escala. Y eso es lo que ya estamos acostumbrados a consumir. Eso es lo que ya vemos como normal. Sí. Y por eso es que cuando me decías, es que a veces no se llena, no satisface. Y porque cuando el alimento es integral, que tiene la fibra y el salvado, el gen, en ese momento da mucho mayor saciedad. Una porción mucho más pequeña da mucho más saciedad porque contiene fibra. Que un arroz blanco, normal, no contiene fibra. Entonces, ahí el consejo es busca todo lo que sea café, no lo blanco. Ah, mira. Ajá. Si comparas el azúcar
Con el azúcar mascabada, es otra historia, el azúcar refinado con Me el quedé azúcar pensando, mascabada. entonces voy a tomar más refresco de cola. Eso es Que le- café, porque es café. Que agua, el agua es blanca. Ah, no, no era así, ¿verdad? Estamos no era hablando por ahí sobre la todo de idea. las harinas, el azúcar. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la sal. Ajá. La sal blanca, con la que hemos Sí, con vivido la que toda se la toda la vida, la vida. sal con la que cocinamos normalmente, contiene muchos menos minerales que una sal de mar o una sal del Himalaya. Entonces son buenas la sal de Claro, mar y la de claro. Himalaya. ¿Qué es Claro, la mucho rosita? mejor. La rosita es la del Y Himalaya. la otra de Ajá. grano grande. Y la otra de grano, Exactamente. que se usaba mucho para cocer, ¿no? Los alimentos y Exactamente. las verduras, ¿no? Que Exactamente. incluso hasta te salen más bonitas. Por supuesto. Y hoy en día, si tú le comparas, vas a decir, no, es que no sale igual, Ajá. no sabe igual. Pues no, porque ya estamos acostumbrados a eso Otra también. cosa. Y lo mismo pasa con las verduras, ya estamos acostumbrados, el paladar lo vamos acostumbrando desde que nacemos. Nosotros vamos acostumbrando nuestro paladar y cada vez lo acostumbramos más a consumir más azúcar. Y ese es uno de los... Y sales, ¿no? Porque también ese es otro de los Claro. temas, ¿no? Tanto el azúcar como la sal Claro. te lleva directito a la Sí, diabetes. y aparte Exactamente. los excesos, ¿no? O sea, no dejar de consumir todo, pero sí tener un equilibrio. Y antes de pasar, porque ya estás dando tips muy buenos, ¿tienes redes sociales donde la gente te puede escribir por si tiene Sí, claro. algunas dudas o que nos escriba aquí a punto y coma Claro, para, claro. a ver, Marcos. Mira, la página de internet es www.nutridos, se escribe nutri y el número 2.mx. Ujú. En Facebook igual como nutridos.mx. Todos los días posteo un consejo de salud. ¿Así? Y una Obviamente receta, ¿no? con- Porque a con mí me hacen este falta tema. más recetas. Nutridos, para- pero con dos. A ver, Nutridos, Nutri, el número número 2.mx. Ajá. Tengo en la página de internet, por ejemplo, o en Facebook también, si dejan su correo ahí, en ese momento les hago llegar una guía para que conozcan dónde está el azúcar y, Ya nos- y cuánta azúcar estamos consumiendo hoy Wow. y cómo sustituirla de una manera sencilla. No se trata de no consumir nada de azúcar de un día para el otro, se trata de consumir mejor calidad de azúcar Claro. y poco a poco irla disminuyendo. Es en Face, también Nutri.2 o es Nutri, Nutri 2.mx. Ya lo encontré. Igual, y ahorita vas a ver el tip de hoy. Y igual en Face y en tu página, sí. Exactamente. ¿Twitter tienes? No. Ok, nada más solo Face. Facebook Y en la página. exactamente. Ahora, este asunto, dices, a ver, entonces estamos apuntando tips. Cuando hablemos de harinas o de panes, tendría que ser lo integral, Exactamente. lo cafecito. Exactamente. Eso sería como Si tú algo tienes las más- dos opciones, Ajá. y si no, busca que sea integral. Sí. Pero si tienes las dos opciones, siempre oríllate por la parte integral. Ok. En eso ya pavos que es un tip. Exacto. En el caso de las verduras, que ahí que ¿Las tiene que verdes? ser siempre. Las verduras de hoja verde Ajá. son mucho más nutritivas, tienen mucho mejor aporte nutricional que las que no son de hoja verde o las de hoja verde clarito. ¿Cómo? ¿Cuáles son las de Si- hojas verde clarito? Si ¿La hablamos de verde lechuga? clarito, la lechuga romana Ok. contra la espinaca, por ejemplo. O la lechuga Mejor la contra espinaca. el kale. Mejor la espinaca. Mejor ¿Y la espinaca. cruda? Cruda, claro. Claro. La espinaca Puede ser cruda, puede ser cocida también. Ok. Pero al vapor, ¿no? No Claro. cocida con aceite aceite, y con sí, ese Frita, ¿no? Y capeada. Y capeada, Y capeada, no, ¿no? sí. Espinacas capeadas. Eso. Oye, vamos a hacer una pausa y yo quiero, además de, si me puedes comentar, ya estoy abusando aquí para que me des tips. De una vez. El hecho de el darle de comer a los niños debe de ser igual que los adultos, vaya, en porciones. ¿O debe de haber ahí algo distinto? Porque te digo, nosotros somos 5. Y los 5 siempre comemos igual, ¿no? Y a pesar de que tenemos... Y están chiquitos. Chiquitos y todo, pero pues todavía no he encontrado la solución como para darle poquito, porque haces el chiquito y porque a mí me diste menos, ¿no? O sea, la broma viene en el Sí. Pero ¿te parece si lo platicamos regresando? Claro que sí. Gracias, Marco. Seguimos. A ver, muchas veces nos han dicho que la porción que tenemos que poner en nuestro plato, por ejemplo, de carne, es el tamaño de nuestro puño. Entonces, a lo mejor Wendy y yo no tendríamos que comer la misma cantidad de carne. Pero la pregunta que hace Wendy es espléndida. Ella tiene 3 chiquitos de diferentes tamaños y sirves las mismas porciones A todos. a todos, porque aparte, si le sirves menos al pequeño Leonardo, entonces sí se siente, ¿no? Bueno, Me hace drama. te hace drama. ¿Qué hacer ahí? Ok, pues la primera situación es que
En lugar de servir doble porción o más porción, yo te diría, sirve la misma porción para todos en la pequeña. Y cada quien se va sirviendo su porción. Si porque en el quiere momento más. en el que tú eres la que le sirves a tus 2 hijos, 3. a 3 Tres. hijos, pero le sirves a 2 y se está comparando uno con el ya. otro, en ese momento hay un tema emocional también. Entonces, si estamos hablando de las salchichas que me comentabas, en lugar de poner una en un plato y 2 en otro, ¿qué pasa si pones una en los 2 platos? Se va a saciar antes de que quiera la otra y tu otra hija en ese momento va a decir, yo sí quiero otra. Y el otro se ya no sirve va a la otra. querer. Mira. Ahora, el tamaño de la proteína no debe ser del puño, Ay, qué bueno que ¿No? dices eso. debe ser de la palma de la mano. Pues más chiquita, Pati. Te salió peor. Ya me, ya me Te salió quitaste peor. media porción mano, de, así es. Pero esta va a ser mi proteína. Exactamente. Este es el tamaño De la palma. de esto. O sea, tu Exactamente. vistecito va a Mi ser de este bistec va a tamaño. ser de este tamaño. No, para que se den una idea, Ajá. es como de 100 gramos. Y cuando vamos a un restaurante o comemos en la calle, nos dan el doble, 300 gramos o un poquito de más carne. del doble. Exactamente. Oye, Marcos, rápidamente porque nos está acabando el tiempo. Nos comentabas algo muy interesante. O sea, el ser coach y el guiar a las personas no salió de la nada, ¿no? Porque pues, ahora ya todo el mundo es coach, ¿no? O sea, ya yo te digo. ¿no? Pero tú en particular llegaste a todo esto porque tienes una experiencia de vida relacionada precisamente con el tema de la obesidad. Así es. Estaba viendo una fotografía tuya y te lo dije, fue lo primero, y está súper delgado. ¿Cómo le hiciste? ¿no? Confiesa. La verdad es que yo hace 8 años tuve un infarto pulmonar. Tenía sobrepeso, pero yo no me sentía una persona que la gente volteara a ver en la calle. Yo no estaba de disgusto, era una persona normal, que vivía una vida completamente normal, nada relacionado con la salud. Y a partir de ahí empecé a perder peso de una manera tradicional, con dieta, con mucha fuerza de voluntad, y empecé a adquirir hábitos. Lo que sí te puedo decir es que desde que empecé a estar a dieta, el primer día, yo le dije a mi esposa, no tengo por qué comer mal. Ok. No me voy a matar de hambre. Ni ¿no? me voy a matar de hambre, ni tengo por qué comer insípido, ni tengo por qué estar peleándome con la comida. No me interesa perder de hoy a mañana el sobrepeso que tengo. Prefiero hacerlo poco a poco. Y entonces, si no comía ensalada y ya como ensalada y le pongo tantito aderezo, voy en un buen camino. Hoy en día ya no le pongo aderezo, le pongo limón y aceite de oliva. Voy en otro mejor camino, ya consumo orgánico, voy en otro mejor camino. Y son pasitos. ¿Cuánto tiempo te llevó bajar, dices 19 kilos? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó así paso a pasito? Me llevó a lo mejor como año y medio. Ok. Y después de ahí prácticamente se volvió un estilo de vida. Yo no vivo a dieta, realmente no vivo a dieta. Tengo muchos hábitos saludables con los que cualquier persona pensaría que vivo a dieta y no vivo a dieta, ni paso ansiedad, ni paso... Otra cosa que me sucedía desde niño es que a mí se me bajaba el azúcar, tengo hipoglucemia reactiva y no sabía ni lo que tenía. Yo sabía que se me bajaba el azúcar y mi manera de resolverlo, porque todos resolvemos algo, Sí. porque tenemos una Necesito. fuerza natural para resolverlo. No sabemos cuál es la mejor manera, pero lo resolvemos. Yo me iba a una tiendita y me comía puros alimentos procesados y en menos de 10 minutos consumía 2.000 o 2.500 calorías Sí. ¿Ya te sentías bien? y ya me sentía Está bien. bien. Pero después, primero me estaba provocando ese sobrepeso o ya era obesidad realmente y segundo, después me provocaba la hipoglucemia. Fuera bajando. Exactamente. Oye, otra vez, ¿dónde te localizas? Porque aparte yo te dije, ay, queda lejísimos tu consultorio, pero dices que la atención es en Todo línea. es en línea. A ver, pues, Toda la atención es en línea. Puedo atender a cualquier persona en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga internet. A través de mi página www.nutridos.mx y en Facebook como nutridos.mx también. Ahí todos los días posteo y tengo un grupo también privado donde se pueden incluir, añadir
y estar en contacto, pueden hacer preguntas. Porque eso es lo padre, ¿no? Cuando trabajas en grupo y en equipo, te motiva, ¿no? Sí, o sea, claro. porque a veces dices, híjole, yo solito en el camino, pues está Así es. complicado llevarlo. Pero el ver que a Juanito le funcionó y que a Lupita va muy bien, como que eso te motiva. Y no por Al milagros, entrar. ¿no? Ujú, Sino exactamente. siguiendo toda Así es. una serie de pasos que hacen ya hábitos que puedes, como tú dices, heredar a tus hijos, hacer que en tu casa los hagan, los practiquen y ser una persona más saludable. Exactamente. Nada más, digo, ya no nos da tiempo a hablar, pero también hay que hacer ejercicio, Sí, evitar es muy fumar importante. en la medida de lo posible, Claro. evitar el alcohol, ¿verdad? Así Dices, es. híjole. Todo eso ya lo sabemos. Ajá. Lo más importante es el acompañamiento. Porque cuando decides dejar de fumar o empezar a hacer ejercicio, te vas a encontrar con obstáculos. Y si no tienes el acompañamiento adecuado, ese obstáculo te bota de regreso a donde estabas. Si tienes el acompañamiento adecuado, le vas a dar la vuelta o lo vas a brincar. Y después te vas a encontrar otro más adelante. La parte más importante ahí es el acompañamiento. Pues nos vamos. Gracias, Marcos. Gracias, Wendy. Gracias, Nos vamos. Pati. Gracias. Y hay que quitar ese término de nuestra vida que es diabesidad, saber qué significa y erradicarlo. Gracias. Así es. Al contrario, gracias a ustedes Hasta por la luego. invitación. Un Hasta gusto. luego.